Ramón, qué gusto, querido Carlos. Buenas noches, Salvador, en este primer miércoles de agosto, triste como muchos miércoles, pero yo quiero platicarte algo. Te voy a dar unos datos duros y luego te voy a dar un manojo de sueños, ¿no? Los datos duros son muy sencillos, no los invento yo, no los inventas tú, pero es importante que la audiencia lo conozca. Te voy a dar cifras de Coneval. Además, al corte al 30 de mayo, o sea, lo que ha provocado el coronavirus en México a partir del 30 de mayo, sin considerar junio, julio, agosto y de aquí a diciembre. El Coneval dice que el 69% de mexicanos no tienen acceso a la canasta básica. O sea, el 69% no puede comprar la canasta básica, que digamos que es la comida elemental para poder acceder a un estado de bienestar. Pero también el Coneval dice que el 54.9% de mexicanos están en pobreza laboral. Y hay una cifra más importante en la Coneval, cortada, te repito, al 30 de mayo, que dice que el coronavirus produjo en México 24.4 millones de nuevos pobres, que no existían antes de este gobierno, sino que el virus los metió a la pobreza. Y entre lo que dice Coneval y lo que dice INEGI, también cortado a mayo, que hay 12 millones de mexicanos sin ingresos entre formal y no formal, pues tienes una foto tan terrible como la que acabas de presentar de Beirut. Pero hay varios temas importantes. Ahora viene otro dato duro, ¿no? En el caso de la educación, se acaba de anunciar hace unas horas un nuevo programa educativo, y te hablan pues de llevarle a los niños la educación a través de las televisiones. Yo quiero decirte, Salvador, el primer dato duro, ¿no? La telesecundaria se hizo en 1968, en el año de Gustavo Díaz Ordaz. Estás hablando que hay exactamente en México hay 18.667 telesecundarias. Si tú estás viendo la presentación de ese programa que Palacio Nacional te remonta te puede parecer algo muy novedoso. Eso ya existía en educación. Desde el 68. 68 con Díaz Ordaz, y el sindicato de maestros, que además es un sindicato muy importante, tiene 72,000 maestros trabajando en las telesecundarias, o sea, que no es el agua tibia lo que se presentó en Palacio Nacional. Y eso me lleva a mí a una reflexión que quiero compartir contigo esta noche. ¿Cuántos niños y jóvenes están en el sistema educativo de México? Hablamos de 36.630.000, repito, 36 millones de jóvenes que están entre la primaria, la educación media, la superior, hablo de las universidades, y esto, Salvador, sin contar clases, por ejemplo, de boxeo, clases de natación, que son otro tipo de escuela. Hablo prácticamente de lo que es la educación. Estamos hablando de 36 millones que el COVID los mandó a su casa hace 4 meses. ¿Qué haces socialmente con esos 37 millones? Pues yo te digo una cosa, que esos 37 se movían en 233,000 escuelas en todo el país. Yo soy un egresado orgulloso de las escuelas de gobierno, pública, ¿sí? Pero las escuelas públicas son 198,000 escuelas, que muchas tienen doble turno, y las escuelas privadas, a las que hizo referencia el presidente hoy, son 34,000 escuelas. Estás hablando de 233,000 inmuebles repartidos en Tijuana, Yucatán. Entonces, estás hablando de una masa poblacional de 36 millones ubicadas en estas 233,000 inmuebles. ¿Qué hizo esa gente durante estos 4 meses, ¿no? Yo te digo, orgullosamente egresado de escuelas de gobierno, y yo, mi primaria y mi secundaria, no tengo nada contra las escuelas privadas, pero la educación es importante en México. Es el cura, es el doctor, y un día hablaremos de los doctores y de los maestros. Esa masa educativa es importante que ahora que se presente ese nuevo programa educativo sea considerado, Salvador, lo que piensan los maestros, porque son verdaderos apóstoles en Jalisco, en Tabasco, en Tlaxcala, son los que hacen posible que la educación, si no hay una educación, si es pura educación virtual, podemos caer en algo que estemos maquillando. La educación presencial, inducida, producida y conducida por los maestros, le da contenido y calidad moral, ética, personal a la educación. Si lo deja solamente en la producción de 23,000 horas de videos, como se anunció, podemos estar llenando espacios, pero no llenando contenidos. Y con esto te digo, las ideas, yo en las escuelas primarias soy un admirador de los maestros, me decía un maestro, Carlos, las ideas no pesan. Tú puedes leer 20, 50, 100 libros, te los metes aquí y no pesan, no es como un morral. Entonces, esa es la labor del maestro, crear valores, sobre todo crear la dignidad en los jóvenes. En esta pandemia tan triste, tan dolorosa, si este programa educativo no tiene el contenido cualitativo que le da el maestro, podemos estar pintando la puerta
pero sin pintar detrás de la puerta. Es importante. Eso que dices es importantísimo, Carlos, porque además son 36 millones de jóvenes, entre niños, adolescentes y universitarios, que además de sufrir los efectos del COVID, van a sufrir también una preparación que puede ser deficiente para su futuro. Y puede ser deficiente, aunque hay muchos maestros que se han muerto de COVID también, porque yo te repito, la educación en México es bien importante. En los últimos años se subestimó y se favoreció la universidad, la escuela privada, porque se favoreció a la iglesia. Yo no tengo nada contra las escuelas privadas, pero la educación oficial tiene que fortalecerse. Los maestros ganan y ganan modestamente, tampoco son 2 millones que militan el sindicato maestro y además humildemente recorren kilómetros, hacen el esfuerzo, conviven, porque tú tienes un hijo y su segunda casa, el hijo es la escuela. Claro. Y el papá agarra y los deposita. Yo nada más te pregunto ahorita, esos 36 millones que están haciendo, el maestro hacía a la vez de segundo hogar y se formaban los niños en las escuelas más que en las casas, porque el papá y la mamá en muchas casas trabajan. Entonces tenemos que reconocer que este programa tiene que ser evaluado y apoyado. Si no hay los maestros detrás de esto, pues puede ser un bonito programa de producción televisiva, ¿no? Y quizás las televisoras vuelvan a ganar dinero, porque no se trata de ganar dinero, se trata, como te digo, las ideas no pesan, se trata que los maestros nos vuelvan a enseñar a reencontrarnos con ese manojo de sueños de qué hacer, porque estamos hablando que hay 24 millones de nuevos pobres en México. Entonces, ¿qué se trata? Que el maestro siempre ha sido un apóstol en México. Necesitamos reconstruir esos sueños, pero hay que reconstruirlos de la mano de los maestros, de los que están ahí. ¿No? Digamos que no se le puede dar a la televisión el papel de los maestros. No hay sentido. Se entiende que es una emergencia, pero no se puede pensar que la televisión va a sustituir al maestro. Y eso que el presidente acaba de hacer una reforma educativa antes del COVID, pero si tú y yo revisamos, Muñoz Ledo hizo una Secretaría de Educación, una gran reforma. ¿Sí? Todos los presentan su reforma educativa. Reforma ejecutiva van, pero los maestros siguen, y siguen ahí en el mesabanco, en su escuela humilde, atendiendo y formando, me formaron a ti, me formaron a mí. Entonces los maestros son quizás la piedra angular de este país moderno. Sin maestros no hay país, Salvador. Carlos Salomón, como siempre, un gusto conversar contigo de estos temas de la política. Gracias.